Buenas noches con todos sus oyentes. Perú y Chile hemos terminado siendo entre los mejores amigos del barrio. Hemos visto los gestos que el presidente Boric, tenga o no simpatía por nuestro gobierno, ha tenido respecto de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, que México quería privarnos de ejercer y que Chile aceptó asumirla con el objetivo de entregársela al Perú. Un gesto diplomático que hay que valorar. Pero al mismo tiempo somos los dos principales exportadores de cobre del mundo, aunque hay un país africano que está disputándonos el número 2, pero ahí estamos. Y hay un nivel de inversiones recíprocas bastante considerable, al mismo tiempo que un flujo de personas. Se dice que por la frontera Tacna-Arica, en los buenos momentos transitaban 7 millones de personas por año. Todo eso se vio afectado por el COVID y naturalmente por las turbulencias políticas que cada uno de los países ha vivido. Yo quisiera que nos diga, por favor, cuál es el estado de las relaciones económicas y comerciales entre Perú y Chile y qué podemos esperar a mediano y largo plazo respecto de ellas. Mire, las relaciones, por ejemplo, las inversiones bilaterales entre ambos países son 24.000 millones de dólares. El presidente electo, José Antonio Kast, ya nos ha dicho ahora en la reunión sostenida en la mañana que Perú es muy complementario con Chile. Hay muchas inversiones mineras, muchas inversiones de agricultura, muchas inversiones de energía en Chile, en Perú, de Chile. Los chilenos buscan, ya no exportan arándanos. No. Ya no. O en otras estaciones del año que nosotros dicen. Porque la productividad y competitividad de Perú es tan alta que ya no les es rentable los arándanos. Las uvas igual. Los chilenos han venido a invertir a Perú porque las ventanas que tiene Perú son muy, muy rentables, a diferencia que cuando entra Chile el precio se reduce porque entran otros países como Brasil y otros países. Y entonces Perú es muy complementario con Chile. Tenemos el mismo mar, tenemos... con especies diferentes, ¿no? Hay bastante salmón, nosotros tenemos peces de otro tipo. Claro, pero en el norte de Chile se pesca mucho también anchoveta. Sí. Somos países mineros. Perú y Chile exportan el 80% del cobre mundial. Entonces es muy importante mantener una relación con Chile para mejorar la competitividad, la tecnología y aplicar inversiones bilaterales, ¿no? Usted ha sostenido en varias oportunidades a lo largo de su carrera como dirigente empresarial que el objetivo de la empresa como la del Estado es reducir la pobreza y que hay una única solución que es la inversión privada. Explíqueme eso, por favor. La única forma de reducir la pobreza es la generación de trabajo. Generar trabajo se requiere inversión privada. Para generar la inversión privada se requiere el país, primero la seguridad física, que Perú tenemos un grave problema con la seguridad. Segundo, la seguridad jurídica, que las inversiones vengan con unas normas, se respeten las normas y se respeten los contratos. Y tercero, darle la estabilidad en el tiempo, que las normas no cambien y darle la estabilidad a la inversión. El presidente electo Kast hoy día en la mañana fue muy claro. Dijo, no podemos esperar una tramitología de 17 años para operar una mina. Eso no es real. Eso es para Chile. Para Chile. Acá es más tiempo aún. Perú son 400 trámites administrativos para operar una mina y se demoran entre 8 y 10 años. Entonces, ¿qué sucede? Lo que decía hoy día, y es aplicable totalmente a Perú. Estamos perdiendo la oportunidad de vender a precios altos, de tener mayores ingresos como Estado, de generar trabajo y generar responsabilidad social, porque las minas hacen mucha responsabilidad social. Pagan el canon sobre canon, las regalías mineras. ¿Y qué sucede? Los gobiernos regionales las invierten mal o no las invierten. Entonces estamos desperdiciando oportunidades. Y eso no es justo, porque la gente pobre sigue siendo pobre. Claro que sí. Ahora bien, han mencionado los dos
aspectos de nuestra producción y nuestra exportación más importantes, que es la agroexportación y la minería. ¿En qué otros sectores podemos progresar? Por ejemplo, la electricidad en Chile es carísima. Nosotros podríamos exportar electricidad al norte de Chile. El presidente Kast ha venido con el gobernador de Arica y Parinacota, ha venido con un senador de Iquique y ha venido con un diputado electo. Y ha ofrecido que la siguiente reunión va a ser en Arica con un gabinete binacional y ha invitado a los empresarios peruanos a asistir a esa reunión. Entonces, tenemos oportunidades en ambos países. ¿Qué es lo que se puede prever en el mejor de los escenarios sobre la energía? Usted ha recordado que la energía es muy cara en Chile, pero acá tenemos algunas dificultades. Por lo pronto, con el gas, no hemos hallado yacimientos nuevos. Y con el petróleo, si bien hay exportaciones, de momento no podemos todavía cantar victoria, ¿no? No, es correcto, pero tenemos la oportunidad al lado del lote de Pluspetrol. Existe el lote, no sé el número exacto, pero tiene reservas probadas y tiene reservas ya el Ministerio de Energía y Minas las tiene. Cosa de conectar esos pozos con Pluspetrol, generar el ducto al sur del Perú, generar electricidad no a diésel ni carbón, sino a gas. Tenemos los proyectos hidroeléctricos en Perú. Tenemos 52 cuencas que podemos generar energía eléctrica, pero lo que sucede es que los permisos otra vez ambientales y todos los otros permisos demoran 6, 7 años en hacer una hidroeléctrica, cuando es tan necesaria la electricidad y barata, porque el agua no cuesta. Simplemente hay que saber almacenarla arriba y eso ayuda también en las irrigaciones. ¿Por qué? Perú tiene 1 millón de hectáreas por dar en concesión para irrigar. 1 millón de hectáreas. Grandes proyectos paralizados, algunos durante mucho tiempo. Siguas, sí. En Piura, Chira, en el norte también en Chinecas, Olmo, Chavimochic. Ya. ¿Usted cuánto trabajo genera la agricultura en el Perú? Todo descentralizado. Es el principal generador de empleo decente del Perú, ¿no? Y además descentralizado, porque no es en las ciudades, sino es en los lugares agrícolas. Y genera trabajo, por ejemplo, en Ica. En Ica es pleno empleo. Pleno empleo, ¿por qué? Porque las empresas agrícolas necesitan mano de obra. Y bajan de Huancavelica los trabajadores para trabajar en temporadas de cosecha, ¿no? Usted me mencionó el caso de arándanos, que es una verdadera hazaña. Cuando yo era joven, el arándano no existía, era una fruta nórdica. Había que irse a los países del norte de Europa y resulta que ahora somos los primeros exportadores del mundo. Explíquenos eso, porque ha habido ahí no solamente visión, sino ha habido inversión y ha habido tecnología. Ha habido inversión privada, netamente, tecnología. Se han generado vías de exportaciones, tanto Paita como Chancay, como Callao, como Matarani, que generan las oportunidades para poder exportar. Entonces, ya en el Callao ya no hay una demora de 5 o 10 días para poder exportar un contenedor, sino es mucho más eficiente. Y tenemos que seguir siendo más eficientes, porque el arándano, nosotros competimos con el mundo, nosotros no competimos en el Perú. Perú tiene 6.000 millones de consumidores en el mundo y podemos exportar a esos 6.000 millones de consumidores. Con TLC, la mayor parte de ellos. 85% de nuestro comercio es con TLCs. Y nos falta todavía concretar algunos y perfeccionar otros. Por ejemplo, India, Indonesia. Estamos hablando de Indonesia, 300 habitantes, India, 1.500 millones, ¿no? Sí, tenemos más oportunidades. ¿Colabora COMEX con eso? Totalmente. COMEX es un abanderado de los tratados de libre comercio. ¿Por qué? Porque eso genera beneficios al ciudadano. Y ahora nos ponía un ejemplo el presidente electo, que le hablaban de las importaciones chinas que son más baratas. Perfecto, decía él. Entonces el ciudadano puede comprar algo más barato, puede comprar un carro chino más barato, no tiene que comprar un carro de otro país. El ciudadano tiene que tener la capacidad para escoger
qué es lo que quiere y no el Estado proporcionárselo. Y tampoco proteger a las industrias que no son eficientes. Repito la pregunta de antes, ¿qué otros sectores de exportación están esperando que haya un impulso, que haya una visión y que haya mercados? Bueno, Perú tiene textiles muy reconocidos a nivel mundial. La industria textilera en el Perú tiene beneficios de inversión. Se ha visto muy afectada por las importaciones asiáticas, ¿no? Se ha visto afectada por las importaciones asiáticas, pero Perú exporta un producto de más calidad. Entonces, no es que compite con las exportaciones asiáticas, porque el producto peruano es de mayor calidad. Entonces, el algodón, estamos hablando. El algodón. El pima, ¿no? Sí, correcto. Entonces, es un mejor producto. Usted tiene la capacidad de comprarse un polo a $10 o a $40. El de mayor calidad cuesta más y Perú exporta esa calidad. De acuerdo. ¿Qué decir sobre la industria pesquera en la doble significación de la exportación de harina de pescado, que es un elemento tradicional de nuestra exportación, al menos desde los años 50, en la época de Odría, se acordará usted del conflicto con los buques chinos de esa época, como de otras especies marinas, algunas de ellas que han tenido un gran éxito reciente, como la pota, que tampoco existía mucho cuando yo era joven, ¿no? Bueno, la industria pesquera en el Perú tiene una tradición de muchos años, ¿no? La harina de pescado, la anchoveta, Perú es el principal productor de anchoveta del mundo y tenemos otras oportunidades, no solo la pota, sino el atún también. Y el atún todavía no se ha desarrollado en el Perú. ¿Por qué no? Porque Ecuador tiene muchos beneficios a la pesquería, a la pesca de atún. ¿Cuáles son esos beneficios de los que ellos gozan y no nosotros? El diésel está subsidiado. Es subsidiado. Totalmente todavía, subsidiado. Pese a la política actual de este gobierno ecuatoriano. Sí. Tiene un subsidio al diésel, que hace una competencia difícil. Claro, porque uno sale a pescar 60, 80, 120 millas y consume mucho petróleo. Entonces, el diésel es un subsidio que tiene la industria pesquera de atunera de Ecuador. A propósito de la reunión en la que participaba usted con el presidente electo de Chile, el señor Caste, ¿se mencionó el tema de la Alianza del Pacífico? Sí. ¿Qué perspectivas hay? Porque tenemos a dos socios un poco remolones, ¿no? Como son México y Colombia. Sí, el presidente fue clarísimo. Dijo, si ellos no quieren asociarse con nosotros, vamos a asociarnos con otros. Si ellos no quieren ser socios nuestros, asociémonos con otros. Por ejemplo, él mencionó Panamá, mencionó Argentina, mencionó Salvador. Hay que cambiarle el nombre ya con Argentina, eso es el Atlántico. Correcto, pero... ¿Y luego Ecuador? Ecuador también dijo Ecuador. Ecuador dijo, él ya ha estado con el presidente Noboa y ha estado hablando sobre inversiones y sobre comercio bilateral. Y entonces él dijo, si México y Colombia no nos siguen, vámonos con los otros que sí quieren seguir el mismo camino. Luego, se habló mucho de Costa Rica, que es un país ejemplar en materia de exportación, ¿no? No mencionó a Costa Rica, mencionó Ecuador, Panamá y Salvador. Ahora, hay otra instancia multilateral en la que formamos parte, que es el Foro de Cooperación Asia-Pacífico. ¿Qué perspectivas ve usted ahí? Hemos incluso sido sede nosotros, anfitriones 3 veces de la APEC, que claro, son otros miembros, pero estamos hablando sobre países asiáticos que son en este momento los que más están creciendo en el mundo y los que más están sabiendo navegar entre los Estados Unidos y China. Sí, correcto. COMEX es la secretaría del ABAC, de APEC. Es los empresarios peruanos que representan al Perú en el APEC son de COMEX. Y el presidente dijo, es la asociación comercial más importante, porque representa el 80% del PBI del mundo. Porque está no solo Asia, sino está Estados Unidos
y entre China, Estados Unidos y los países asiáticos representan el 80% del PBI del mundo, y el comercio multilateral con ellos y de inversiones está previsto en la APEC, ¿no? Y la APEC además lleva a cabo el milagro a la San Martín de Porres de reunir a la República Popular China con Taiwán y con Hong Kong. Los tres están presentes a título de economías. No son estados y no se reconocen como jefes de estados, pero jefes de economía. Una fórmula protocolar inteligente para evitar las graves fricciones que sabemos que existen, sobre todo ahora entre China y Taiwán, ¿no? Y Perú va a ser nuevamente sede de la APEC. ¿Otra vez? En el 2035. Lo hemos vuelto a solicitar. 2035. Sí. Hay que esperar unos años entonces. Sí, hemos esperado cada 7 años hemos 7, 8 años. Ya. Pero Perú lo ha solicitado y nos los han dado. ¿Y por qué? Porque nos interesa estar en la vista del mundo y nos interesa que conozcan al Perú las 21 economías más importantes del mundo, ¿no? De acuerdo. Entonces me está diciendo que ¿qué año piensa usted? 2035. El 2035, ya. Estamos en un periodo electoral, ¿no? Ya Chile salió de él, hay un candidato que ha ganado, está inclusive realizando estas actividades, estos viajes previos a su investidura. ¿Qué es lo que el electorado debe mirar para optar de una manera responsable por una dirigencia política en el Ejecutivo y en el Congreso, que acompañe a las fuerzas creativas de nuestros empresarios y nuestros trabajadores? Porque en muchos campos hay en este momento un acercamiento entre empresarios y trabajadores, algunos casos emblemáticos, como el de Capeco de hace 20 años, ¿no? Pero en este momento hay una disposición que se ve frustrada, como usted lo ha dicho, por la falta de seguridad física, que es la delincuencia, por la falta de seguridad jurídica, que son las amenazas a no respetar los términos de los contratos, y no me pida dar ejemplos, por favor, y también, dijo usted, por la estabilidad, porque efectivamente hemos tenido 7 presidentes en un periodo bastante corto. Mire, nosotros como COMEX hemos estado yendo a provincias, a universidades. Hemos ido a Chiclayo, Piura, Cusco, Arequipa, Puno, Ayacucho, e Iquitos, a hablar a las universidades. Y yo les digo a los chicos, ¿ustedes estudian para sus exámenes? Todos me dicen sí. Entonces, estudien por el mejor candidato, el más profesional, el más capaz, el que tenga una profesión y un equipo técnico adecuado. Porque si ustedes fallan en este examen que es la elección, van a perder 5 años de su vida y 5 más en recuperar esos 5 o 15 más en recuperar esos 5. Entonces, sean conscientes. Y en un caso en Arequipa, una chica me dijo, ya, yo estudio el candidato, pero yo voto por él y no sale elegido. Entonces yo le digo, ¿tú has hablado con toda tu familia y has convencido a toda tu familia que ese es el mejor candidato y todos están de acuerdo? No. ¿Tú has hablado con estos 200 amigos tuyos que están acá en esta sala y has hablado con ellos para convencerlos? No. Bueno, eso es lo que tienes que hacer, le digo. Porque al final de cuentas, los jóvenes es el futuro de los jóvenes. Y si ellos votan mal, van a perder el tiempo. Y Fernando, el tiempo lo pierdes y no lo compras. No hay dónde recuperarlo. Entonces es muy importante tener la capacidad de estudiar el candidato y votar por un candidato que ofrezca cosas coherentes y razonables, que generación de empleo, inversión privada, seguridad jurídica, seguridad, educación, salud. Educación y salud son ejemplos que servicios básicos que el Estado debería dar y no da. ¿Por qué? Porque el Estado es pésimo en dar un servicio. Es pésimo. Y todos lo conocemos, pero seguimos creyendo en el Estado. Y además, yo les digo a los chicos, cuando les hablo, ¿es dinero del Estado? No es dinero del Estado. Es dinero de todos los contribuyentes. Todos los peruanos hemos pagado impuestos. Ese dinero es nuestro. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de exigirle al Estado que utilice bien esos fondos, porque son nuestros, no son de ellos. Claro. Ahora bien, quisiera preguntarle un tema que se reprocha con frecuencia a los empresarios peruanos exportadores. Y tiene usted la tarea difícil
de dar respuesta a eso. Exportamos pocos productos con transformación industrial. Exportamos materias primas principalmente. ¿Qué nos está pasando? Que en vez de exportar minerales refinados, preferimos exportar concentrados, y en vez de exportar, latas, jugos, productos derivados de las frutas, exportamos frutas propiamente tales. Sí y no. Por ejemplo, hay un caso típico de una empresa en Chincha que le exporta DOL ya los envases con piña cortada y entonces en envase y con su jugo. Y eso es valor agregado sustancialmente. Exportamos fruta congelada ya empacada. Exportamos salsas para alimentos ya envasadas. Y sí, efectivamente exportamos concentrados. ¿Qué pasó? Las refinerías en el mundo se han ido cerrando, no se van abriendo. Y en Perú solo existe la refinería de Southern y la de Cajamarquilla. La de La Oroya se cerró por temas ambientales. Son muy difíciles hacer inversiones con refinerías porque el tema ambiental es tal la exigencia que no es rentable. Entonces, eso nosotros somos, ¿cómo se llama? Nosotros hemos hecho esas normas que generalmente son copiadas de países desarrollados y nosotros todavía no hemos llegado a ese nivel. Entonces somos muy exigentes y eso ha frenado la inversión privada, ¿no? Señor Rey Bustamante, usted ha enfatizado dos aspectos que muchos empresarios no miran, como si usted ha hecho: educación y salud. Sin una población educada, sin un capital humano cultivado y competitivo, no se puede avanzar. Y sin salud tampoco. Ahora bien, la pregunta es, ¿nuestro sistema educativo está diseñado para dar la formación que hace falta a estar ubicado y activo en el mundo del año 26, tal como estamos viendo que se forja ante nuestros ojos? Lo que pasa es que la educación que nosotros tenemos todavía es muy pobre, ¿no? Y eso influye en la productividad del trabajador. Al final de cuentas, el trabajador no educado es menos productivo que el trabajador educado. Pero también tenemos buenos resultados. Por ejemplo, yo no sé si usted sabe, en Arequipa existe un hub de programadores de software impresionante que vienen a buscarlos desde Israel en Arequipa, porque hay un hub de universidades en Arequipa que enseñan programación de software, computación, ciberseguridad y todo, y tienen desarrollado en Arequipa un centro, no quiero decir como de Silicon Valley, pero son muy buenos y no los conocemos. ¿Cómo ha sido posible ese milagro institucional, tan milagroso que no lo conocemos, como dice usted? Universidades que han empezado a dar clases de esos temas, y además estos chicos, lo que sucede, y yo conozco un caso de un programador que trabaja para el Ministerio de Defensa americano, para el Estado de la India y para Google. Y él trabaja para los tres y tiene su programador desde Arequipa, todo virtual. Y eso, lo malo que sucede con eso es cuando empiezan a trabajar en el 8º o 9º siglo de la universidad. ¿Se lo llevan a los Estados Unidos, a la India o a Israel? O les pagan mucho y dejan la universidad. Entonces no terminan la universidad. Pero se quedan en Arequipa. De acuerdo. Si pudieras resumir de la manera más breve posible la experiencia que le ha dejado la conversación o la escucha al presidente electo de Chile, el señor Kast, ¿cómo lo resumiría? Él va a promover la inversión privada porque necesita generar trabajo para sacar a la gente de la pobreza. Y 2, él va a ser muy duro con la ley. Nadie incumple la ley. La ley está para cumplirla y se va a respetar la ley. Él ha dicho que ha sido enfático en que la ley se cumple.
De acuerdo. Sin duda esto de la ley se cumple tiene que ver con inmigración ilegal o irregular. Con la criminalidad, con el control de las cárceles, lo mencionó, con que el empresario que infringe la ley también lo va a perseguir. No va a haber diferencias. La ley se cumple, por eso es la ley y la autoridad se tiene que respetar. Cuando usted habla del empresario que no respeta la ley, estamos hablando de la corrupción. No es un tema mucho más grave en el Perú que en Chile. En Chile existe, incluso en entidades públicas, incluso en la gendarmería, que tanto prestigio tuvo en algún momento. Los carabineros. Sí, carabineros, ¿no? Pero no solo dijo de la corrupción, sino, por ejemplo, de las normas laborales, de los aspectos tributarios. Él no habló de la corrupción, él dijo normas laborales y tributarias. Y otro tema dijo, yo voy a reducir los impuestos para que se genere mayor inversión. Muy bien, muchísimas gracias, señor Alfonso Rey Bustamante. Ha sido muy amable en compartir con nosotros y nuestro público el contenido de las conversaciones, que no son privadas, ¿no?, con el presidente electo de Chile. Pero más allá de eso, nos ha hecho conocer las tareas que usted ha asumido como presidente de COMEX y el énfasis que ha puesto en la necesidad de mejorar los niveles de nuestras exportaciones, ampliando naturalmente a nuestros países socios y buscando tratados de libre comercio que ustedes promueven tanto con países como India, China y otros países del sudeste asiático con los que tenemos mucho que ganar. Muchísimas gracias por su presencia acá. Ojalá que se repita. Encantado, Fernando. Bueno, muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa. Despedimos al señor Alfonso Rey Bustamante y retomamos las cosas como son.